año de 1938 y murió hoy el 1 de junio del 2018 a sus 80 años. Nosotros somos la Pastoral Misionera de Evangelización, pero esta Pastoral Misionera está alimentada por el carisma que transmitió el Padre Matuli dentro de la iglesia. Así que por eso dejó muchos libros escritos, más de 100 libros. Si ustedes se acordarán, un libro que se llama Diálogo con los Protestantes, hay otro que se llama Aprendiendo a dialogar con las sectas, y hay otro que se llama La respuesta está en la Escritura, que son de los más famosos, porque el deseo del Padre Matuli es que conociéramos la palabra de Dios, todos. Y en este mundo, oiga la lectura de ahora, tengo 5 minutos. La lectura de ahora hablaba del pecado contra el Espíritu Santo. Y dentro del pecado del Espíritu Santo están las sectas. Y dice usted, ¿y por qué estarán las sectas incluidas? Claro, porque por más de 500 años ya, hoy es el 31 de octubre, ¿qué celebramos el 31 de octubre? No, nosotros no la celebramos, ¿verdad? ¿Qué se celebra? ¿El día de la qué? El día de las brujas, dicen, ¿verdad? Ese día de las brujas, los protestantes de Martín Lutero van a estar cumpliendo 500 años. Ese día celebran ellos, los protestantes, el día de las brujas. Ese día nacieron las sectas. Entonces, les hemos regalado una tablita de estas. Si ustedes la miran, tiene una franja blanca, sáquenla y la miran, y una franja celeste. La franja blanca es lo que las sectas protestantes les van diciendo a ustedes, lo que está en contra de la fe de nosotros. Y nosotros podemos contestar con la parte celestita. Ahí hay más de 400 citas bíblicas para ustedes, ¿verdad? Que a ustedes, así como son, yo les aseguro que la próxima semana van a estar más pilas que yo, ¿verdad? ¿Y cuáles son los ataques que dicen los hermanos protestantes? Uno, ¿y ustedes por qué le hacen caso a ese viejo putanudo, el sacerdote? Y nosotros muchas veces nos quedamos callados. Pero cuando conocemos la palabra de Dios decimos, no, momento, le hacemos caso al Padre, porque dice la palabra de Dios. Malaquías 2:7, dice claramente, en el sacerdote, en los labios del sacerdote se encuentra la sabiduría de Dios. ¿Cómo dice? En el labio de la sacerdote. ¿Y por qué le siguen haciendo caso? Dicen los protestantes, ¿verdad? Y van atacando poco a poco al sacerdote. Y dice usted, no, y muchas veces ustedes pueden decir, aquellos que critican al sacerdote, y tiene razón, porque el mismo Levítico 21:8 va a decir, al sacerdote lo tendrás por santo, y lo tendrás por santo porque yo soy santo, dice Dios. Porque el sacerdote sí salió del pueblo, pero quien lo llamó, ¿quién fue? Dios. No, nosotros tenemos pastor, no, nosotros tenemos sacerdote. Dice la Biblia, Carta a los Hebreos capítulo 5, versículo 4. Para esta vocación el sacerdote tuvo que haber sido llamado. Y si no es llamado, no es sacerdote. El mismo Jesús dijo claramente, San Marcos 3:13, y subió al cielo y llamó a lo que él quiso. Y lo llamó apóstoles. Ustedes hubieran querido ser sacerdotes, los hombres, mala suerte, lo único que fue llamado fue el Padre Julio. Así que a él me le hacen caso. Es que ustedes tienen un Cristo muerto, miren ahí cuando entran a la iglesia, ¿qué es lo que miran? Un Cristo muerto crucificado. Un momento, dice la carta, el libro de San Juan, capítulo 3, versículo 14. Así como la serpiente fue levantada en el desierto, así será levantado el Hijo de Dios. Entonces, cuando usted tiene la tablita, esa pequeña tablita que se le ha entregado, usted empieza a practicar. Dice, no, pero es que nosotros, ¿para qué nos confesamos? Nosotros nos confesamos con Dios. Como dice la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 8 en adelante. Nosotros aquí nos confesamos, solo con Dios. No. Hechos de los Apóstoles 19, ¿qué? 18 dice claramente, y todos los que habían creído venían y confesaban sus pecados unos con otros. Entonces, hermanos, y ahí les van a ir diciendo todas las cosas que ustedes
están siendo atacados. Ese es el pecado contra el Espíritu Santo. Ustedes bautizan a los niños. El bautizo de los niños no existe en la Biblia. Claramente, San Marcos 10:14 dice: dejen que los niños vengan a mí. ¿Por qué se lo impide? ¿Quién se lo impide? ¿Ustedes o los protestantes? Los protestantes, porque tienen que bautizarse. Según dice, Jesús se bautizó a los 30 años. Entonces, ese pecado contra el Espíritu Santo está presente también. ¿A dónde? ¿A dónde? En las sectas protestantes. Y muchas veces ustedes las dejan entrar. Muchas veces ustedes los dejan entrar a su casa. Y dice la carta segunda de Juan, versículo 9. Dice: el que se arriesga y no permanece en la doctrina, no posee a Dios. ¿Ellos han permanecido en la doctrina? No. ¿No poseen a Dios? No. ¿Y primero reciben? Pero el que permanece en la doctrina posee al Padre y posee al Hijo, dice la Biblia. Por lo tanto, dice el versículo 10, a esta gente ni les saluden, ni les abren las puertas. Porque el que abre las puertas, dice, se hace cómplice del mismo pecado. Y muchas veces todavía no tenemos el valor de decir: disculpe, hermano, pero yo soy católico y no lo puedo recibir, ¿verdad? Así que, hermanos, con esa tablita, ojalá ustedes empiecen a estudiar la Biblia. La Biblia es para traerla a la iglesia. La Biblia es la Biblia de la iglesia. ¿Ustedes saben qué dice la Biblia? La iglesia, hermano. Los apóstoles y profetas la escribieron, pero quien la hizo fue la iglesia. Año 381, Sínodo de Roma, dijo el Papa San Damaso I que esto era palabra de Dios. Y los protestantes, cuando lleguen ahí, ¿qué le dicen? ¿Qué le llevan? La palabra de Dios. Ellos saben que es palabra de Dios, pero no saben quién la hizo, la Biblia. Ahí está. Entonces ustedes deben de sentirse orgullosos de tener la Biblia. Y el Padre Amatuli nos enseñó a eso: amar la palabra de Dios, la primacía de la palabra de Dios. La palabra de Dios es primero.